Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. En instantes ya está llegando aquí a nuestros estudios el colega, el señor Víctor Hugo Morales, que repentinamente su programa de Radio Continental hoy fue levantado abruptamente de la programación, lo dejaron sin aire y lo peor es que se lo comunicaron cuando estaba llegando a la radio. Lo peor que le pueden hacer a un laburante, a un trabajador, es comunicarle que dejan sin trabajo no solamente a una persona, a todo su equipo en el momento en que llegaba a la radio. Está llegando ya Víctor Hugo y va a estar aquí y nos pueden acompañar ustedes con el hashtag Víctor Hugo en Minuto 1 a través de las redes sociales. Y también el otro, vamos a estar charlando hoy el programa, como usted sabe, tiene una hora, así que la primera media hora va a estar con Víctor Hugo, que ya está ingresando aquí a nuestros estudios, y la segunda media hora vamos a estar hablando de lo que ha sido la gran fuga, el papelón que se vivió el fin de semana, cuando se dijo que los 3 estaban detenidos, cuando solamente uno estaba detenido, y saber en realidad qué pasó. Y finalmente, ¿quiénes capturaron a los 3 prófugos y en qué circunstancias? Porque han sido 15 días donde se ha venido de papelón en papelón, de estar cercados en rancho. Después se supo que ese mismo día, cuando el ministro Ritondo decía que estaban cercados en rancho, resulta que estaban paseando por Berazategui y Quilmes, y después ese mismo día estaban en San Carlos, en la provincia de Santa Fe. La verdad que han existido muchos cabos sueltos y con un mensaje bastante confuso también desde el poder. Así que ese va a ser en la otra media hora justamente el programa va a pasar por ese lado. Vamos a ver de qué manera hoy le comunicaban a Víctor Hugo que no seguía más en la programación de Radio Continental. Digo, es una reunión privada, por favor. No, de privado no tiene nada esto. Esto es muy público, patrón. Esto es muy público. Esto hace una cosa muy pública. ¿Qué es lo que pasa? Le comento. Si usted me permite el documento, puede ser. El documento de identidad. No veo por qué no. ¿Cuál es la razón de que me pida el documento de que venga a 10 minutos de empezar mi programa? Paulino, perdón. Querido Víctor por la intromisión, ¿cómo va? Por favor, ¿Cómo buen estás? día. Me están echando de la radio. No te muevas de Continental. Estás escuchando a Nelson Castro. Ya llega la mañana. Ando la tanda. Perdón, Paulino, pero si hay el micrófono, lo que sea, quiero despedirme. Decir a la gente no voy a hacer el programa. No podés hacer el aire. No podés hacer el programa ahora. No, mira, la verdad. Al cabo de 30 años, vos me vas a venir a marcar en 2 meses en la radio cuánto puedo usar para despedirme, Pen. Por eso, Víctor Hugo, no, la verdad no podemos dejar de hacer el aire en ese programa. ¿Es la verdad? ¿Pero por qué no? ¿Cómo por qué no? Porque digo, lo que voy a hacer Yo soy un profesional. Eso sí, No voy a putear, no voy a decir eso está en discusión. absolutamente Pero nada. no quisimos charlar con vos. Llamamos a que bajaras un par de veces, no quisiste. Pero ¿cómo voy a bajar si me doy cuenta que tienen una redada ahí abajo de gente de seguridades y escribanos y todo? ¿Hay alguna cosa que sea mentira en esto? ¿Me están echando o no me están echando? Sí, claro que estamos echando. Están echando. Yo voy a decir que esto está en el contexto de una cuestión política que se da muy fuerte en el país. Gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación, es un gusto estar aquí, muy agradecido en un día en el que además corresponden las felicitaciones profesionales por el anticipo que dieron hoy. La mañana en Radio Anticipándose absolutamente a todos, casi que tendría que pedir perdón por la desconfianza porque yo decía, no lo está diciendo nadie más. Claro, estaban todos los canales puestos ahí mientras yo aguardaba algo de lo que estaba sucediendo en la radio. Pasó? ¿Nos cuenta, por favor? La radio preparó un piquete que le salió mal para que yo no entrara a la emisora, lo cual es muy desdoroso para las personas que lo llevaron a cabo. Estarían cumpliendo órdenes, por supuesto, pero ellos creían que yo no había entrado a la radio y yo tenía una nota
comprometida con Telesur a las 7:30 de la mañana porque querían hacer una evaluación del primer mes de gobierno de Macri, que es todo un tema, por cierto. Sí. Entonces, para esto llegué a las 7 de la mañana, yo normalmente llego a las 8 a la radio, y ellos me esperaban abajo. Es gracioso lo que sucedió porque habían armado un piquete que finalmente no prosperó. Luego vinieron a buscarme para sugerirme, como veo que estaba allí muy claro, que bajara. Yo me daba cuenta que ellos ya ahora lo que querían era que yo bajara para después el piquete que no funcionó a la entrada de la radio me lo hicieran entre los pisos. Bajaba el segundo, bajaba el primero, cuando quería volver al tercero no me dejaban pasar. Y yo me quise quedar cerca de la única herramienta que podemos tener a mano en estos casos, que es el micrófono. Y ellos tuvieron que aceptar finalmente que yo me despidiese de la audiencia. Eso en los términos formales. ¿Por qué dicen que me echan? Por un episodio sumamente cruel, una mentira, como que yo no soy... de mí se puede dudar, como de todos, de cuál es mi capacidad periodística, pero no de mi entrega profesional. Llevo 9 años y medio sin faltar ningún día, pero cuando digo ningún día es 1 de mayo, 31 de diciembre, 1 de enero... Jamás en 9 años, también por la buena salud que Dios me ha dado en este tiempo, que ojalá que perdure y estas cosas no me traigan alguna mala noticia en algún momento. Así que decir que fue por incumplimiento profesional mío, porque no iba... Claro, porque eso después se daban a conocer un comunicado que realmente era muy triste hoy a la mañana. Era muy triste. Mire, yo desafío a cualquiera. Usted sabe, si usted tiene un problema no cumple... bueno, ¿qué es lo que hay? Una advertencia. Anticipos, hay advertencias, bueno, no hay ninguna. Formas yo le digo comunicar. a todos los medios de comunicación que pueden ir a Radio Continental o a Canal 9, porque ahora quedó consolidada la venta de Prisa a Canal 9, que estaba disimulada y que yo francamente creía que por ahora no se había producido. ¿Eso ya es así? Esto es así, porque a mí la gente que me echa la de Canal 9, me sacaron de bajada de línea y me sacan ahora también de la radio. Sí, la decisión la toma la gente de Canal 9, a tal punto que la gente de Prisa ha manifestado que ellos no sabían nada, porque posiblemente ya no tengan nada que saber de las decisiones que se adoptan. Y esto se conecta con todo lo que estamos viviendo en materia de desastres cometidos por un gobierno que, para que no le digan lo que usted está diciendo, que es un papelón, que es un mamarracho, todo lo que ha rodeado la fuga de los lanatas, haya periodistas alineados, pero quizás ni siquiera ellos, sino empresas que son capaces de decir... Ahí me parece que es importante la diferencia que usted hace, porque aquí lamentablemente no es ninguna novedad que muchas veces hay empresarios o gerentes puestos en estas empresas para echar gente, porque algunos de los que vi que andaban por ahí se dedican a echar gente en distintas radios donde las que van, y son más papistas que el Papa, quieren quedar bien, y tal vez hoy, sin que nadie les pida, dijo, miren, les ofrendamos la cabeza de Víctor Hugo Morales. Bueno, han tomado la decisión de también echar a Matías Canillán, que es el periodista joven más combativo que hay contra lo que llamamos la mafia de la Conmebol y de la FIFA, que por supuesto está atada a los intereses de ellos históricamente. También lo echaron, es decir, y echaron al humorista Stoppelman y a Cintia García. Han hecho un desastre verdaderamente, porque no quieren en esa radio, que se siente débil, que es una radio de extranjeros y que por lo tanto tiene que hacer muy buena letra, no quieren quedarse afuera de la pauta publicitaria, sin la cual, sobre todo las radios, no pueden vivir. Ahora, yo lo escuché la semana pasada, creo que fue usted, no me acuerdo si fue la semana pasada o el 31, que usted se estaba diciendo que estaban muy contentos de seguir durante todo este año la programación de Radio Continental. Sí, yo estaba contento. ¿Pero había tenido alguna advertencia? No, en absoluto, al contrario. Lo que había tenido era una constatación de cuánto deseaban que yo me fuera de la radio. Pero yo pensé que iban a cumplir el contrato y que no iban a cometer... ¿Le habían manifestado este dilate? De una manera curiosa. Antes de las elecciones, antes de que tuviéramos este estado de cosas en el que yo, creyendo lo que creo de la derecha, que es antirrepublicana, antijurídica y antidemocrática, siempre, aunque cínicamente, cada vez que gana un gobierno de sentido progresista, dicen que es autoritarismo y que es fraude y todo lo que normalmente dicen. Antes de las elecciones yo tengo un embargo de Héctor Mañeto, al que usted debe conocer. Ese embargo está complicando seriamente mi vida económica, en el sentido de que yo me quedo con una tercera parte y un poquitito más de mi salario. Entonces yo fui a la radio buscando... hagan algo, porque esto es muy injusto lo que me está sucediendo, mejórenme la situación o páguenme todo el año junto y me voy. Era un estado de cosas completamente distinto. Cuando gana Macri, ahí la radio se decide a que yo me tenía que ir. Y me hacen una oferta, Gustavo,
que por delicadeza con los números y con el oído de la gente no se puede decir, de millones de pesos para que me fuera. Para que se fuera. Increíble oferta, la mejor oferta de toda mi vida profesional, al cabo de 52 años de profesión, era para que me fuera. Entonces yo me di cuenta que tenían mucho interés en que yo no estuviese allí por mi discurso, porque a ellos tampoco les gusta, porque yo no soy una persona que me maneje con obediencia de la línea editorial que tiene la radio, y muchas veces he sido crítico de la propia línea editorial. Bueno, me di cuenta que no querían que estuviese, pero nunca pensé que iban a llegar a esto, que sin decir agua va, motivó una actitud para mí bochornosa, que hace a nuestra profesión, hace a la libertad de prensa y hace a la libertad de expresión y hace a la calidad democrática menguada, opacada, eclipsada que tenemos en estos momentos. Sí, además, mientras usted estaba llegando lo decía, ¿no? De la peor forma en que se puede despedir a un trabajador, no dejándole ni siquiera despedirse de su audiencia. ¿Cuántos años fueron con 30 años, que se cumplen ahora el 1 de febrero. 30 años entrando y saliendo por un lugar que a uno se le convierte en algo muy querido, y echado de la manera que ocurrió por dos personas. No tengo absolutamente nada contra ellos, yo los entiendo. Ellos están ejecutando una novedad, uno de ellos estaba blanco, estaba sufriendo, padeciendo lo que le tocaba hacer, porque además me querían llevar con mentiras a un piso de abajo, porque me decían, ¿podemos bajar al piso, al otro piso a conversar? Digo, pero conversemos acá, decía yo. Dice, no, es que es una cosa... Vení, entonces lo sigo por un momento a uno de ellos, un muchacho que se llama Julián Julián Echeverría, y entonces le digo, ¿pero de qué es que querés hablar? De lo de Clos. Entonces me di cuenta que era una tremenda mentira, que no a nadie podía tener con engaños, urgencia. Encima con infantilismo. Con un infantilismo, sí, pero comprensible, porque estaban ellos también muy nerviosos por lo que tenían que consumar. Ha sido ciertamente muy penoso, muy doloroso lo que ocurrió. Buenas noches, y primero mi solidaridad y mi agradecimiento, porque siempre en la mañana hubo espacio para todos los conflictos que hubo en medios de comunicación, que suelen justamente ser acallados en los medios de comunicación, y siempre estuvo tu palabra de aliento, de apoyo y el espacio, sea el medio que fuera el que tuviera el conflicto. Pero me interesan los dueños, porque la verdad que todos teníamos la idea de que Continental seguía siendo de Prisa, el grupo español dueño del país. Y hoy un poco terminamos de confirmar que en realidad aparece este hombre, Carlos Lorefice Lynch, que me imagino que era la persona detrás de estos que ejecutaban impávidos la orden. Sí, evidentemente. Bueno, este hombre, ¿qué porcentaje tiene? ¿Cuándo entró? ¿Qué sociedad tiene? No lo sé, pero lo que queda confirmado es lo que estamos diciendo. Hoy día Radio Continental está en manos de la gente de Canal 9. Yo no sé si la vendieron, si la alquilan o están haciendo lo que ellos dijeron en un primer momento, que era optimizar los recursos económicos, juntando administraciones, etcétera, que es lo que está sucediendo. Ya han despedido gente porque tienen que juntar lo de Canal 9 con Radio Continental ahora. Yo supe, el último día que hice bajada de línea, que después no volvió a salir al aire, en los últimos días de diciembre, que Radio Continental el próximo año, a mediados de año, va a funcionar en Canal 9, lo vamos a ver, porque ya están armando los estudios, ya están haciendo absolutamente todo, entonces sale de Rivadavia 835, donde está ahora, para funcionar en Canal 9, con lo cual, definitivamente, Prisa entregó Radio Continental a Canal 9, y la que la administra, en tanto dueña o en tanto inquilina, es la gente de Canal 9. Pero esta operación no debía pasar digamos, en virtud de la ley de medios, no debía pasar por la autoridad, por AFSCA, hacerse público, decirse, preguntarse, fue hecho todo en la oscuridad. ¿Entre gallos y medianoche? Sí, evidentemente ellos consiguieron disimular lo que ahora se confirma como que es una compra, porque ahora lo pueden, posiblemente ayudó también lo que ha ocurrido con la ley de medios. Hoy tuvimos una gran noticia para la ley de medios. Hay dos jueces federales, debemos decir, que han ordenado restituir a Sabatella como titular del AFCA. Sí, restituir al AFCA y que reponen a los trabajadores, además, del AFCA. 150 trabajadores que habían sido despedidos con esta crueldad que no se puede entender. Yo creo que hay una ociosidad en la entrega del gobierno de Macri al Grupo Clarín. Es probable que en estos días Mañeto lo llame a Macri y le diga: Mauricio, no queremos tanto, aguántese. De verdad, está exagerando, está sobreactuando, porque yo no necesito
lo de la ley de medios, si yo no la cumplo igual, si llevan 6 años, ¿qué me importa ya la ley de medios? Si yo me río, siempre voy a tener un juez que meta una cautelar. Ahora tenían un nuevo estilo de cautelar, una cautelar breve que emitió aquel juez Alfonso, que es uno de los que abochorna al Poder Judicial de la República Argentina. O sea que ellos viven con eso. Entonces, Mauricio, ¿para qué se complicó con esta historia de derribar nada menos que a LAFSCA, la ley de medios, una ley del Estado, del Congreso, una ley votada y trabajada en todo el pueblo argentino? Ahí lo interesante es que a Prisa, los españoles, los dueños de Telefónica, en realidad este retoque por decreto de la ley de medios les cayó muy mal. Hubo declaraciones que hicieron al propio diario El País la semana pasada, voceros de Prisa, diciendo que esto era entregarle todo a Clarín y ponerlos en desigualdad de condiciones para competir en los contenidos audiovisuales que van por cable. Es que es eso también. Entonces me llamó la atención hoy cuando supe la noticia, dije que Prisa, que está siendo perjudicado por el gobierno, ahora toma una decisión así. Evidentemente no era Prisa, pero además debe haber intereses empresariales que, digo, el gobierno de Macri hoy queda como censurando por el hecho de que vos no estés más al aire. Bueno, no cabe ningún tipo de duda. Claro, esto es una correspondencia no creo que a ellos les guste tampoco. Con lo que hicieron con 678, han quitado todas aquellas voces de empresas donde ellos podían incursionar y en otras han intentado y no han podido prosperar todavía, para que haya un alineamiento. De otra manera, ellos necesitan que en esta vergonzosa actividad que desplegaron para capturar a Lanata y compañía, se diga que es la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico. Gustavo, cuando hemos visto que la verdad, hoy yo le decía a la mañana, verlos en el estado en que estaban estos tres, en Pata y en Alpargata y reculando y ya entregándose, la verdad que dista mucho de lo que ha sido el Chapo Guzmán, que ahí sí está el narcotráfico. A Lanata lo capturaron a caballo, caminando por la ruta. No, fue prácticamente a tocar el timbre. Han inventado todo. Primero que había una protección, no tuvieron piedad con Aníbal Fernández, al que desalojaron del triunfo que podría haber obtenido en la provincia de Buenos Aires con una acusación que no se puede presentar, que hay que hacer ya no mal periodista, sino muy mala persona para llevar a cabo, con la acusación de un condenado a perpetua por asesinatos y que esa persona mereciera la confianza como para adulterar la democracia y determinar el triunfo de un partido político sobre otro partido político. Pero no conforme con eso, lo acusaron a Aníbal Fernández de ser el responsable. Primero, porque Aníbal Fernández los sacaba para matarlos, ¿se acuerdan? Y Lanata salía para que lo mataran, de sonso que es. Después dijeron no, era para protegerlo, para ayudarlo. Hay conexiones políticas. Hicieron títulos enteros con el señor Mayo, de Quilmes, etcétera, porque supuestamente había conexiones políticas. Y además... Ahora, y después estaba todo el narcotráfico atrás ayudándolos y andaban poco menos que descalzos por los maizales argentinos, tratando de sobrevivir un poco más, ya casi deseosos de que los encontraran, porque para dónde iban a ir en esas condiciones en las que estaban. No, y además que hay todavía sobre este tema en particular, que después lo vamos a hablar con los invitados que tenemos ahora para la segunda hora, todavía puntos por aclarar, porque si es verdad que la ministra Patricia Bullrich estuvo a solas conversando con el señor Cristian Lanata, es de una gravedad muy grave institucionalmente. Además ya los abogados están diciendo que van a plantear nulidades al momento de las distintas declaraciones de Cristian Lanata, porque no se sabe qué es lo que hablaron en esa reunión privada en el aeropuerto antes de que se lo entregue a la justicia. Porque ni siquiera había un juez, ni siquiera había un fiscal, ni siquiera había un abogado presente en ese momento. Sí, es un papelón muy grande. Lo hubiera sido, así hubiesen encontrado los tres juntos, cosa que fue el anuncio que habían realizado. La gente se ha basado, algunas críticas, en que fracasaron, habían capturado solamente a uno. Pero si hubieran capturado los tres, que ese episodio fuera señalado como un gran triunfo del gobierno, después de 2 semanas buscando a 3 forajidos que no tenían dónde caerse muertos, inventando cualquier cosa, tirándole el fardo a Aníbal Fernández, tirándole el fardo a personas que no tenían ninguna relación, que ni siquiera conocían a los Lanata. Eso ya era un papelón, Gustavo. Víctor Hugo, volviendo a su tema. ¿Les puedo hacer una preguntita? Sí, tomando en cuenta el 49% de la gente, lo que votó el 49% de la gente, ¿no tendría la obligación el gobierno de poner 678, no necesariamente en un canal privado, en la televisión pública, para respetar la voluntad y el deseo y las ganas del 49% de argentinos? El lugar natural de 678 es la televisión pública. Tendría que estar el ahí. lugar natural es ese, y lamentablemente
se ha procedido anunciándolo. Lo hicieron como un grito de triunfo, lo hicieron como una prenda que le querían entregar al Grupo Clarín y a los seguidores que votaban en función de semejante crueldad como la que estaban llevando a cabo. ¿Y el 49% no existe? El 49% existe electoralmente, pero el poder de PRO en el gobierno no emana del 51%. Con el 51% no cometerían los estropicios que han llevado a cabo contra la Constitución, contra el Congreso, contra la libertad de expresión. El poder emana del Grupo Clarín, emana de Mañeto. Clarísimo. No tengan... Clarísimo. No, es seguro. absolutamente claro. A nadie le cabe duda. Bastaría que lo abandone por un minuto el grupo para que Macri estuviera... sometido a las leyes de juego, a las reglas de juego del poder político, que es muy modesto comparado con el poder real, como estos años lo han demostrado. Volviendo a su tema, hoy lamentablemente, ¿no? muchas voces parecieron alegrarse de lo que le pasó a usted, lamentablemente, porque también anida en ciertos sectores mucho revanchismo, que esto es una pena muy grande, porque la verdad que el presidente, cuando dio su discurso inaugural, dijo que venían a unir a los argentinos y no a dividir, pero lamentablemente hay muchas voces dentro de su gobierno que hoy muchos se alegraban, incluso muchos colegas suyos, míos, ex directivos de medios, pero están con esto en forma permanente, que usted es una persona muy cara, que hoy por hoy ningún medio soporta económicamente una persona como lo que usted cobra. Hoy muchos trataban de justificar lo injustificable. Es muy probable que sea así, pero el dinero que van a gastar es mucho más de lo que les hubiera costado mantener las reglas de juego y el contrato que teníamos hasta el próximo 31 de diciembre. Entonces, no es por el dinero, porque esto les va a salir muchísimo más caro. No es por el dinero, porque ellos me ofrecieron, lo voy a decir, 7 millones de pesos para seguir conversando, para que me fuese de Radio Continental. 7 millones. Esto lo digo bajo palabra de honor y sin que ninguna persona pueda atreverse a discutirlo. Esa es la cifra que me ofrecían para que me fuese de la radio. Entonces no es un problema económico, no es que no pueden sobrevivir, es que con 7 millones... de lo que había otra conversación, por ahí en el remate llegaban a más. Si yo me hubiese plantado en exigencias económicas y no les hubiera dicho olvídense de la plata, ahora yo no me quiero ir porque siento que traicionaría a la gente que ha creído en mí. Porque una cosa era irme en el estado de cosas anterior y otro muy distinto, irme cuando cada voz que sea capaz de confrontar con esta derecha enceguecida que tenemos y antirrepublicana como es el comportamiento que está teniendo, yo me sentiría que le di la espalda a la gente que ha creído en mí. Entonces yo no me puedo ir a mi casa con un dineral y quedarme muy tranquilo, muy pancho y disfrutarlo. Preferí, y esto lo digo exactamente como lo digo, preferí irme sin un centavo cuando terminase el contrato, cobrando lo que en definitiva es el 30% de mi salario. Por una cuestión de fidelidad a la gente que me ha seguido. Cada uno de nosotros tiene su audiencia, un cierto respeto. Uno deja de ser uno, uno es uno, y así como decíamos uno y su circunstancia, decimos uno y los otros. Y los otros son nada menos que esa gente que tiene necesidad de escuchar de vez en cuando algo que se oponga al discurso mediático, aquel que era dominante y este que ahora directamente no ha dejado casi. No, además sí, la verdad que pese a algunos calificativos con los que nunca estuvimos de acuerdo, gracias a Dios, desde el 83 a la fecha, pero sobre todo en los últimos años, hemos tenido una pluralidad de voces donde podíamos escuchar de todo, ¿no? Menem es un nene de pecho comparado con esto. A Menem lo atacaron durísimamente, sobre todo en el segundo gobierno que realizó. No había este control. Pero no pudo avanzar con muchas de las cuestiones que quería hacer, ¿se acuerdan? Absolutamente, sí. Porque hubo un control ciudadano muy fuerte y también en ese momento de algunos Porque medios, en aquel momento no jugaba. El Grupo Clarín tenía poder, pero no era un poder que se llevaba todo por delante como ahora, que tenemos una mezcla de locura de poder, porque el poder genera de alguna manera esto que le está pasando al Grupo Clarín, intereses que le han tocado y que no lo pueden de ninguna manera sobrellevar. Este es el único país del mundo donde 2 diarios son dueños del papel con el que se hacen todos los diarios del país. Imaginen ustedes al New York Times y el Washington Post, dueños de todo el papel de los diarios y revistas de los Estados Unidos. Imaginen al New York Times o Le Figaro con 300 canales de televisión comprados, con el robo mafioso que hicieron al fútbol, con la patente de corso que en su momento les diera Julio Grondona desde la AFA. Es inimaginable fuera de este país lo que ocurre en la Argentina con los medios de comunicación. Y donde la justicia lamentablemente y la justicia, no ha avanzado. es que esto es una troika.
Clarín, Cambiemos y la pata judicial, que es imprescindible para llevar a cabo todos los estropicios que han cometido desde que han asumido el gobierno. ¿No hubo ninguna voz que se acercara durante la tarde de hoy a expresarte solidaridad por parte de Cambiemos, por parte de, Silvana Giudici, algunos que han abogado por la libertad de expresión en otros casos, aunque sea una palabra de solidaridad o de acompañamiento? No, el primer llamado fue el de Sabatella, por eso estoy tan feliz. Sabatella y Graciana Peñafort fueron las primeras personas que se comunicaron hoy, los grandes luchadores de la actualidad de la ley de medios. No, aquí lo que tenemos es un grado de cinismo. La primera palabra que a mí se me ocurre cuando pienso en lo que sucede es cinismo, hipocresía, porque ellos se hicieron buena parte de su campaña. Bueno, ni hablemos del Todos Juntos y las mariposas y el amor entrañable que teníamos que tenernos. Hicieron la campaña hablando de republicanismo, hablando de la libertad de expresión, hablando de la justicia independiente, y lo primero que hicieron, lo primero que hizo Macri fue sacarse el tema de las escuchas de encima a través de la presión que tienen sobre los jueces federales. Pregúntenle a Canicova Corral, ojalá que viniera un día aquí y que diga él cómo le pidió la renuncia Lorenzetti, personaje absolutamente nefasto, condenado por el grupo Clarín a la condición de vulgar delincuente de provincia cuando escribieron el 5 de diciembre del 2013 lo que escribieron y lo asustaron para siempre y lo tienen allí a su disposición para hacer lo que ahora ellos quieren llevar a cabo, que es quedarse con todo y un poco más, como lo están haciendo. Lo que pasa, a mí me da pena que estas cosas distraen, es mucho más grave todavía, o tan grave como lo que me sucede a mí, ni hablar de lo de la ley de medios, pero es gravísimo el desembarco de todos los CEOs de las empresas privadas en el Estado. Es terrible que Cabrera sea el ministro de Producción cuando Cabrera es el hombre que instrumentó la entrega de las netbooks de parte de Clarín al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es nefasto que esté el señor Quintana como número 2 del gabinete, de la jefatura de gabinete al lado de Marcos Peña, cuando ese señor Quintana es nada menos que el hombre que consiguió que Pharmacity, cuando la legislatura votó que las farmacias se tenían que comportar de otra manera en el mostrador con el farmacéutico al lado, a Pharmacity no le convenía, y Quintana fue el que hizo el lobby para que Macri vetara esa ley. Entre los muchísimos vetos de Macri, que ahora se destaca por los decretos, entre los muchísimos vetos está este, y estos son los funcionarios que tienen 4 o 5 hombres de Techin, Pharmacity, ni hablemos de Clarín, que en todos los lugares hay un hombre de Clarín, de Pharmacity, de Pegasus, del Deutsche Bank, de Banco Galicia. Todos los elementos dominantes de las empresas han recalado en el Estado. Todos los que antes hacían lobby para los intereses privados ahora están en el Estado, atendiendo ellos, ya sin necesidad de hacer lobby, los propios intereses que llevan adentro del Estado. Eso es tremendamente grave. Otro de los argumentos, porque quiero charlarlo con usted, que trataban para justificar lo injustificado, muchas voces hoy que justifican todo, es que una empresa privada, bueno, con su contrato puede hacer lo que quiera. Las empresas privadas no existen en los términos en los que pretenden. Las empresas privadas, sobre todo si hablamos de las radios, tienen una gran relación con la pauta publicitaria. La pauta publicitaria también es aquello que de una manera hipócrita algunos medios de comunicación suelen decir es el dinero de los argentinos, es el dinero de todos, que es un caballito de batalla que han tenido siempre. Cuando alguien de Clarín cobra un sueldo, ¿qué cobra? De la parte de la enorme pauta publicitaria que tiene de todas las provincias, ni hablar de las más importantes, o está cobrando de lo que una fábrica pone de publicidad. ¿Quién sabe esto? No existe ese poder privado en el que ellos se refugian para tener periodismo independiente, porque necesitan mostrarse como independientes para parecer que hablan con distancia de los episodios que ocurren en la vida de la sociedad. Y no es así, son parte de esos intereses. Ellos hablan de periodismo independiente porque esto supone que es una manera de jugar como fiscales que actúan en el nombre de la gente, y lo que en realidad son es personajes que se han lanzado a controlar absolutamente todo desde los medios de comunicación con los intereses económicos que ellos conllevan permanentemente. ¿Ha tenido tiempo para pensar en este día qué va a ser de su vida a partir de mañana? No.
No, mañana están todavía no convocando todavía no tengo ni la tristeza que seguramente voy a tener. Aún no siento el vacío natural que va a tener la mañana de la próxima jornada para mí. Todavía no, porque estoy un poco entre la perplejidad y el deseo de participar fuertemente, férreamente, en este momento con oportunidades como esta que me brindan ustedes, de poder decir cómo pienso yo las cosas y debatir de la manera que sea necesario para que la gente por lo menos se informe debidamente, para que la gente eleve su lucidez y su conocimiento de lo que sucede en la Argentina. Aquí están ya avasalladas el sentido republicano cuando se desobedece por completo, se saltean como lo han hecho al Congreso Nacional. Aquí la justicia se ha convertido en una justicia de risa en función de lo que han sido las primeras medidas que el gobierno de Macri consiguió con el tema de las escuchas, con el testimonio de Montenegro, que dijo, no, yo lo elegí, Alfino Palacios. Consiguieron que con eso el juez dijera, ah, bueno, después de haber pensado en el juicio oral y todo, bueno, entonces si es así, vamos a desincriminarlo al presidente de la República, que por ser presidente de la República eso se entiende que no podía estar procesado después que pudo ser candidato. Todo es una gran vergüenza, una manera muy cínica de comportarse. Mañana están convocando a una manifestación en su apoyo. Sí, voy a ir. A mí me cuestan mucho esas cosas. Yo soy una persona increíblemente tímida dentro de todo, como cualquier persona. Yo creo que cualquiera se imagina abrumado por esa circunstancia. Pero voy a estar. Voy a estar porque sé que tengo que ver con la reacción de la gente. Pero sobre todo voy a estar para que se levanten banderas en función de lo que estos jueces hoy dictaminaron por la ley de medios. ¿Alguna entidad periodística de la Argentina ha emitido un comunicado? No, yo no tengo ninguna aspiración. FOPEA es un brazo extendido de Clarín que no tiene absolutamente ninguna relación con la pretensión que tiene, fundado además por Santoro, que es el personaje del periodismo más complicado y que más fuertemente ha mentido durante el 2015. Es una manera de ser que a mí, si me apoyan, francamente, no me parece que resulte relevante y no creo que lo hagan. ADEPA son ellos, ADEPA es Mañeto, la CIP son los Mañetos de nuestro continente, por lo cual no aspiro ni deseo absolutamente nada de ellos. Me alcanza con la gente, me alcanzan con los colegas, que puedan de alguna manera separarse de las viejas antinomias y de los rencores y de los celos, que como en toda profesión existe, y que... Sí, lamentablemente en esta existen muchos, sí, ¿no? Pero bueno, sí, Víctor Hugo hay que separar las cosas. Sí se expresó hoy, y yo también, como te decía al principio, me hago parte de eso, la solidaridad del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, tanto con vos, eso sí vale, como con Matías Canillán, porque de verdad han estado siempre en la difusión de conflictos y los delegados de los otros medios lo reconocen. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer los periodistas si no protegernos? Lamentablemente estamos en manos de los dueños de los medios, que son el verdadero poder. Aquí lo que existe es libertad de empresa y algunos periodistas, 10 o 20, que consiguen tener lo que llamamos chapa, lo que llamamos credibilidad frente a la opinión pública, para poder salirse de la línea editorial que quisieran marcar todas las empresas, porque les gustaría hacerlo. Pero a veces, en la competencia, tienen que recurrir a periodistas cuyo grado de independencia es mayor que el que ellos están dispuestos a conceder. Esta es la única diferencia que hay con la libertad real, que es libertad de empresa y no libertad para nosotros los periodistas. Entonces tenemos que estar fortaleciéndonos en este caso. Cualquier miseria que nos acompañe, que nos envilezca en la observación de episodios como estos, en realidad juega contra nosotros, porque hoy es conmigo, mañana va a ser con otro. Por eso jamás he dejado de hacer visible el episodio, aún en empresas que trabajo. Yo cuando paran los operadores de Radio Continental jamás hice mi programa, porque yo no puedo dejar de que se haga visible. Cuando uno dice, soy solidario con mis compañeros que están de paro, pero adelante, y le hago señal al otro operador, al jefe que tiene que lamentablemente trabajar, y hago mi programa. Yo no estoy permitiendo que sea visible el drama que están viviendo ese día mis compañeros que están de huelga. Y así, si es con el propio, imagínense con los otros medios de comunicación. Ahora está el Grupo 23, con el que yo tengo una relación casi de cariño porque estoy desde el primer día, fui de los convocados al Grupo 23, pero allí hay un desbarajuste enorme, se denuncia la posibilidad de un vaciamiento, sí. Allí hay empleados que no cobran hace meses, y no estoy hablando de personas con mi solvencia, porque yo también tengo una situación complicada en ese sentido, pero no tiene el peso que tiene la de los trabajadores. ¿Cómo yo podría, por la relación que uno establece mucho más con el dueño de la empresa que con los empleados, a los que conozco
solamente a los de deportes, cómo yo podría no hacer visible una situación de injusticia de trabajadores que han apostado y que han dado su vida, su trabajo en esos medios de comunicación. Yo quisiera que cada periodista no sienta que el refugio, que la guarida es la de los celos y la de los conflictos que podamos tener entre nosotros. Somos muy poquita cosa, somos hojitas en el viento, los periodistas. El poder está perdón que estoy un poco largo ahora, no, está en los medios de comunicación y de esto tenemos que tomar nota y frente a esto es que tenemos que ser muy solidarios. ¿A usted no le cabe en duda que pidieron su cabeza del poder político? Es una derivación inevitable de lo que el poder está. En estos días se está tratándose la pauta publicitaria, ustedes lo saben. Todos los medios están rondando, peleando por su pauta para el año próximo. Basta una conversación. Yo creo que además es tan grave que hayan dado la indicación como el hecho de que sin dar la indicación los medios de comunicación tengan que comportarse como lo hacen. Una vez una persona que me invitó a trabajar, un personaje de Canal 13 que es recordado porque era impiadoso con los empleados, cuando me llama para trabajar digo, no nos podríamos llevar bien nunca nosotros. Dice, no se equivoque, porque yo sé quién es quién, yo sé a veces qué tengo que decir delante de determinado tipo de empleados para sin darle indicaciones que ellos hagan lo que yo quiero que hagan. Y esto es lo que mínimamente está ocurriendo con el comportamiento de un gobierno que se lleva todo por delante, que necesita una sola versión de los hechos y que no puede tolerar la discrepancia como evidentemente ellos mismos se condenan. Lo que hicieron con 678 tiene como prolongación natural lo que están haciendo ahora conmigo. ¿Berco? Sí, me parece que, bueno, las repercusiones son infinitas, son infinitas, es multitudinario lo que la gente transmite, pero me parece que vale la pena recalcar lo que hablábamos antes de los medios y la propiedad privada de los medios, porque si hay licencias y si discutimos durante tantos años sobre las licencias y sobre cuántas podían tener y demás, tiene que ver con lo que dice Osvaldo Valle respecto de los medios en general, que no deberían en un mundo ideal ni ser del Estado ni de los privados. Sí, pero ahí también son propiedad de la audiencia que te sigue a vos. Acá hay una cuestión muy interesante que, pese a que a usted no le gusta, pero que yo levanto, que la gente de FOPEA está proponiendo el tema de una ley que sea debatida para respetar la conciencia de cada periodista dentro de un medio. La libertad de conciencia. Pero la libertad de conciencia tiene los límites naturales de la seguridad que los hombres tienen. No estoy de acuerdo, Gustavo. FOPEA estuvo contra la pretensión de darnos nosotros un código de ética, así como los medios de comunicación tienen manuales, que los periodistas se reunieran y dijeran, mira, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que son amarillistas, hay, bueno, mil cosas, que darse un código, y salieron ellos a rebatir esto. No es FOPEA, no tiene la autoridad FOPEA. Por otra parte... Además es auspiciado por los grandes medios, FOPEA, en todos sus eventos. Estos son los grandes medios. Yo lamento que hay gente que... Todos necesitamos un grupo de pertenencia en la vida. No podemos vivir sin pertenecer a algo. Y muchísimos periodistas acompañan FOPEA sin darse cuenta qué es lo que han hecho en la cúpula en todos estos años. Ahora están con el perfil mucho más bajo porque creo que se dan cuenta de que nosotros hemos entendido al juego con el que se corresponde. No es FOPEA una entidad que pueda hablar de comportamientos éticos, etcétera, porque lo menos que puede hacer un periodista es pronunciar desde dónde habla, desde qué lugar. Pero ibas a hacer una reflexión respecto de la propiedad de los medios de comunicación. ¿Vos tenés algo pensado a ese respecto? Digo, ¿cómo se podría evitar que esto sea visto desde el sentido común de mucha gente como un problema entre privados? Y que eso soslaye tus oyentes, tu trayectoria, ese diálogo cotidiano, ese fenómeno comunicacional que se produce, que yo soy economista, es muy superador del fenómeno económico de la publicidad. La ley de medios nos abría el juego a que los periodistas podamos, porque lamentablemente además los grupos periodísticos no son en general, son muy pocos los que son periodistas de verdad. Clarín es un grupo de contadores públicos que no tienen ninguna referencia con la ética. Es contador público Manieto, es contador público Aranda, es contador público Pagliaro. No tienen nada que ver con el periodismo. Jamás escribieron una nota. No sabrían quizás redactarla en los términos periodísticos que corresponde. Y así, lamentablemente, muchos medios, porque ¿qué son los medios? Los medios son el desembarco de los intereses en el mundo capitalista, en el mundo neoliberal, de aquellos que tratan de dominar la opinión,
Históricamente los medios se corresponden con eso para desde allí operar políticamente. Clarín es un diario en su origen profundamente político, lo cual no era un obstáculo para ser respetuoso de Clarín, como hemos respetado hasta que La Nación entró en la locura clarinista de mentir como ha mentido, de una forma en la que se les fue la ética también como si se hubieran desfondado. La Nación, todos cuando lo leíamos sabíamos que es un diario de la derecha, y cuando leemos Página 12 sabemos que es un diario progresista, y leyendo Página 12 y Clarín, para citar dos claros ejemplos, más o menos uno compone el punto de vista que tiene. El drama de los medios ha sido incursionar como lo han hecho en la mentira. La diferencia entre la derecha y el progresismo es que la derecha miente sin ningún tipo de problema. Cuando yo escribí un libro que se llama Mentime que me gusta, tomé 200 mentiras del año 2014 de las tapas y de los títulos, y escribí 50 capítulos para no ser redundante en algunos capítulos, porque lo que ha pasado ahora es que a lo que ideológicamente tenían, le agregaron la mentira por los intereses que se generaron en la discusión a partir de la ley de medios, que conllevó por otra parte el viejo tema de papel prensa. En eso estamos. Así que la ley de medios es la que nos abre el juego para que usted y yo podamos asociarnos y ver si tenemos posibilidades de abrir un medio, de participar de alguna manera, y que sean periodistas los que lleven a cabo esa ilusión. No en todos los medios ocurre lo mismo, en muchos lados los medios corresponden a periodistas, pero los hegemónicos, los más importantes, ¿qué son los Aguiar como periodista? ¿Qué significan? Los Aguiar, que son el punto inmediato de referencia que tenemos de lo que ha ocurrido con el desbarranco del periodismo en la República Argentina, acompañando de la manera que lo han hecho al Grupo Clarín en esa capacidad increíble para mentir. Se vuelve de cualquier mentira en la Argentina. Los medios dicen, Máximo Kirchner tiene 60 millones de dólares, después no existe. Yo no sé cómo hace Santoro, porque yo con lo que no podría vivir es con alguien que en la cara me diga, usted mintió cuando dijo tal cosa. Habló de una cuenta que no existía, no la cuenta. No se piden disculpas. El banco no existía. Y no se piden disculpas. No se piden disculpas. No existía el banco. No existía el banco. Han sido capaces de mentir lo de Kicillof, de llenarle la cabeza a la gente diciendo, miren lo que gana. Que cuando uno habla de estas cosas parece que uno está defendiendo a los funcionarios de gobiernos. No, yo estoy hablando de los medios de comunicación y su enorme capacidad para mentir. Los de Kicillof no tienen nombre. 400.000 pesos por mes, ¿qué me dicen de Kicillof en YPF? Nunca ganó un peso, no cobró un centavo. En la fantasía de la gente. Yo, 2 meses después, en una discusión, en una cena, una persona dijo, bueno, pero también hay que ver la que se lleva Kicillof. ¿Cómo alguien mantiene ese nivel de desinformación? Porque ellos dominan la información 9-1 en la relación de fuerzas que ha habido en estos años en la Argentina. Está presentando un nuevo libro, ¿no? Que tiene algo que ver con el rebenque. El rebenque del diablo, que es la historia de ese Boca Real Madrid, el juicio bochornoso que Mañeto ganó con una cámara que integran Deuseide, Vasallo y no me sale el nombre del tercero, porque en primera instancia habían dicho lo que correspondía, que eso jurídicamente no era imputable. En la Cámara decidieron que sí. Cuando llegó el tema a la Corte Suprema, Lorenzetti dijo, no voy a tocar esto que es contra Mañeto, aunque sea por poco dinero, porque para Mañeto no importan tanto 400.000 dólares, lo que importa es disciplinar, lo que importa es que se vea qué le ocurre a los periodistas que se animan con ese tremendo poder. Entonces, ganaron el juicio de esa manera y después dijeron, los condenados son ATC, Metzger, que era el productor del programa, y Víctor Hugo, pero el que paga es Víctor Hugo, y que Víctor Hugo en todo caso le cobre, si puede, a ATC Residual y al productor Metzger. Esto han sido capaces de hacer para disciplinar, para doblegar a la gente. Invadieron mi casa, allanaron mi casa para ver qué cuadros tengo, para intentar quedárselos. Después fueron contra el sueldo. Más no pueden hacer contra un periodista. ¿Se siente perseguido? Por supuesto, por eso, y por La Nación y algún otro medio. Yo les voy a decir algo, hasta que marca claramente que todo se refiere a la ley de medios. Yo llevaba 25 años peleando contra el Grupo Clarín porque los conocía del fútbol. Desde allí yo sacaba lo que significó el leitmotiv de mi vida periodística de alguna manera. Hasta el 2009 yo desafío a una persona que encuentre en La Nación no una palabra de crítica, una palabra que no sea de elogio a mi vida profesional. Hasta el 2010 prácticamente, septiembre, octubre del 2009, que busquen en el diario Clarín una crítica a mi persona. No existe, solo Clarín me ninguneaba, nunca hablaba de mí.
me dejaba pedaleando en el aire con lo que yo tenía para decir. Este era el comportamiento que tenían respecto a mi persona. Todo está referido a la ley de medios. Allí lanzaron una campaña. ¿Por qué? Porque yo era un periodista que merecía una cierta credibilidad cuando abogaba por la ley de medios, porque llevaba muchos años remando contra ese poder impiadoso que maneja el Grupo Clarín. Por eso me estigmatizaron y por eso me atacaron y yo tengo, hasta que terminó Audiencia con el Diablo, que es el libro anterior, un alto así de recortes periodísticos, sin hablar de todos los audios y de todas las grabaciones, de todo lo que han hecho contra mi persona. A veces me pregunto cómo es que estoy todavía vivo con ese ataque que se mete en el corazón, que se mete en la dignidad, que se mete en la salud de las personas, de la manera que, bueno, como no soy el único que lo padece, tampoco tengo tanto derecho a lamentarme como si fuera a mí solo que le ocurre. Víctor Hugo, le agradezco su presencia. La verdad que nos encantaría seguir, pero bueno, tenemos un compromiso de invitados desde ya. Creo porque teníamos un que se nos ha ido la mano, Gustavo. Muchas gracias. No, la verdad que es trending topic en este momento, Víctor Hugo en Minuto 1, y la verdad que hay una inmensa audiencia, como hacía mucho tiempo que no veíamos acompañando. Así que le agradezco y bueno, obviamente está este espacio para lo que usted quiera disponer, por supuesto. Tan solo invitar a la gente, pero un poco olvidados de mí mismo. Lo que hay que celebrar, mostrar, darle impulso, defender es esta ley del pueblo. Una ley que además tiene que ver con la juventud. Una ley maravillosa, salida de los foros, de las discusiones, de los académicos, de la gente más entrenada para pensar sobre los temas de los medios de comunicación, que es votada en el Congreso por el partido del gobierno, pero también por los otros partidos. Sí, 160 y pico de votos, una ley que fue... que luego es reconocida como constitucional por la Corte Suprema, que se quedó sin salida después de aquella audiencia pública en la que los abogados de Clarín lo único que hicieron fue un papelón, porque toda vez que tienen que dar la cara, todas las veces que tienen que discutir no tienen argumentación. Ellos son los amos cuando pueden manejarse en las penumbras de los pasillos de los juzgados, en las tinieblas de los ámbitos oscuros y grises de los juzgados, allí donde ellos pueden hacer valer su poder, allí donde saben la historia de los jueces, allí donde saben de la historia ideológica y de comportamiento de los jueces y obligan a los comportamientos que ellos durante todo este tiempo han obligado para devastar, además de los medios de comunicación, a la justicia en la Argentina. Perdón por este agregado, muchas gracias. Gracias, Gracias. No, a usted, Gustavo, un placer. Muchas gracias. Bueno, Víctor Hugo Morales ha pasado esta noche por Minuto 1, después de esta desvinculación abrupta, por llamarlo de una forma elegante, que ha tenido de Radio Continental. Bueno, muchas gracias. Mañana a las 18 es la convocatoria. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en Plaza de Mayo. Es un pedido espontáneo que ha surgido a través de los medios hoy. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo.